Ya estamos al aire. Buenas noches, mis queridos amigos, en esta transmisión conjunta que hacemos a través de nuestras redes sociales y el live que estamos realizando con nuestros queridos amigos de TikTok que nos acompañan a través de TikTok. Les recuerdo que este programa llega a ustedes gracias a la gente de Novatech. Novatech es un importador de equipos electrónicos, tiene 2 lotes de máquinas hasta que se acabe la existencia a los mejores precios. Una Toshiba Satélite i5 con una gran versatilidad, una gran máquina para el servicio de los estudiantes universitarios, de los profesionales, de las empresas, y una Toshiba Chromebox, que es una máquina para el hogar, para los estudiantes, para la comunicación familiar, para revisar la prensa, para revisar el banco, a unos precios, mis queridos amigos, extraordinarios. Solo llame, si es usted tan amable, al 0424-691-8315, 0424-691-8315. También les recuerdo a mis queridos amigos que estamos recogiendo ropa usada en buen estado, calzado usado en buen estado para entregar a los niños pobres de nuestra ciudad. Y vamos a iniciar rápidamente, mis queridos amigos, nuestro programa. Hoy el día ha estado muy complejo, muy complejo. Hay una declaración de Monseñor Baltasar Porras, quien ha cuestionado el hecho de que la primaria haya terminado convertida en un enfrentamiento entre factores de la izquierda, factores de la derecha. Fueron términos que utilizó el cardenal primado de Caracas, de nuestra Iglesia Católica, tratando de llamar la atención sobre esta elección primaria, que va a terminar siendo, por cómo van las cosas, en una elección de segundo grado. Quiere decir, se mantiene María Corina en primer lugar, se mantiene Capriles en segundo lugar. Si gana uno de los dos, ninguno de los dos va a ser candidato porque ambos están inhabilitados. Por lo tanto, tocaría un acuerdo político para escoger un candidato. Por lo tanto, los electores no escogeríamos candidato propio. También debo mencionar, mis queridos amigos, que el señor Henry Alviares, secretario nacional de Organización de 20 Venezuela, hoy ha estado muy quisquilloso, muy fuerte, porque la señora María Carolina Uzcategui, ex vicepresidenta de la Junta Nacional de Primarias, de la Comisión Nacional de Primarias, ha insistido en un programa de Radio Nacional que si no se incorpora el Consejo Nacional Electoral a ayudar técnicamente con la primaria, lo que corresponde es cambiarle fecha a la primaria. Y Henry Alviares más o menos refuerza eso, aunque él la ataca. Él dice que el 20% de los centros de votación están siendo abandonados por las personas que se ofrecieron, porque los cuerpos de seguridad del Estado están visitando a la gente, es lo que dice el señor Alviares. Entonces pareciera que le da la razón a la señora Uzcategui, pero al mismo tiempo la acusa de estar ella, digamos, metida como en un acuerdo con el gobierno. Igualmente ha acusado a los alcaldes de Fuerza Vecinal de ser parte de una confabulación para llegar porque están captados por el gobierno, cuando él mismo reconoce que nada más y nada menos que el 20% de los centros de votación pudieran ya no funcionar porque la gente está abandonando el ofrecimiento que hizo para que fuesen usados esos lugares. Así que hoy la primaria candente, evidentemente hoy es el día 18, está terminando el día 18, ya es el día 19, por lo tanto tenemos en medio de todo esto que un mes para las primarias. Un mes para las primarias, que significa que las cosas se aceleran, que el gobierno trata de generar una matriz de opinión. Al gobierno le conviene que la primaria fracase, pero a la oposición, con este pecado original de no haber resuelto el tema de los inhabilitados, también lastimosamente entregó la primaria a ya no es una primaria, sino que es una elección de segundo grado, donde no vamos a elegir, lastimosamente. Yo no estoy de acuerdo con las inhabilitaciones, pero es una realidad que tenemos allí. María Corina, Capriles y Superlano están inhabilitados y ninguno de los tres va a poder ser candidato
presidencial. Así que bueno, vamos a recorrer esta ruta, mis queridos amigos. María Corina Machado ha recibido el respaldo de Gente Emergente. Ya Gente Emergente venía apoyando a María Corina, el partido fundado por Fernando Álvarez Paz, un partido de origen zuliano que fundó Fernando Álvarez Paz. También Petro, el presidente colombiano. Aquí me voy a detener un poco en la declaración que ha dado el señor Petro. ¿Qué ha dicho el señor Petro? Insiste en que se le quiten las sanciones al gobierno de Maduro porque cerrar el Darién es muy difícil. Muchos de ustedes, mis queridos amigos, que me están viendo, los que me están viendo por TikTok y los que me están viendo por el resto de las redes que están fuera de Venezuela, han tenido que vivir la tragedia de atravesar el Darién. Entonces Petro dice que el camino es quitarle las sanciones a Maduro. Leo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este lunes que cerrar el Darién, como lo ha planteado el gobierno de Panamá, sería muy difícil, e insistió en que la mejor opción es levantar las sanciones a su homólogo Nicolás Maduro. Lo hizo a través de una emisora de radio colombiana desde Nueva York. El colombiano se refirió a la crisis humanitaria que viven en el tapón del Darién ante el éxodo masivo de migrantes que intentan cruzar la frontera entre Colombia y Panamá. Confirmó que este martes sostendrá una reunión bilateral con su homólogo panameño para discutir esta problemática. Sin embargo, Petro remarcó que está en desacuerdo con cerrar la frontera. Reconoció que grupos criminales explotan a los migrantes, además de que mueven millones de dólares en esta actividad, además de que el Clan del Golfo es el que comanda las actividades criminales en esta zona. El flujo migratorio es una realidad, es un flujo mundial, alcanza más de 3.000 personas por día, lo cual nos conduce a más de 1 millón de personas el próximo año, Ahí hay cualquier cantidad de desastres humanitarios, violación de los derechos humanos, declaró. Hay una posición que es reprimir, cerrar las fronteras, taponar el tapón del Darién. Eso es bastante difícil, por lo tanto, él se inclina por solicitar que las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro le sean retiradas para que la economía pueda fortalecerse y de ese modo evitar que los ciudadanos sigan yéndose del país. Habló el señor Juan Guaidó. Él sigue en el activismo, está en los Estados Unidos, pero hoy con mucho desprestigio frente a la población venezolana. ¿Qué dice Guaidó? El expresidente interino Juan Guaidó se dirigió este lunes a Nicolás Maduro para decirle que su mejor salida ante el rechazo de la mayoría del país es medirse en una elección. No tendrás paz. Se la robaste a millones, no puedes gobernar, apenas sobrevives secuestrando el poder porque eres ilegítimo. Tu mejor salida es medirte en elección y ser derrotado una vez más políticamente. Solo así tendrá futuro toda Venezuela, suscribió en un documento en su cuenta Twitter el señor Juan Guaidó. Evidentemente es una complejidad las palabras de Guaidó. Él está... ayer declaró en contra de Petro, se involucra en los conflictos colombianos, cosa que no fue positivo cuando estaba ostentando el cargo de presidente interino de Venezuela, pero bueno, en todo caso es su realidad. Ahora quiero ir con Baltasar Porras, porque esta palabra es importante, porque es muy difícil que salgan a acusarlo de alacrán, que salgan a acusar al cardenal primado de Caracas, de la Iglesia Católica Venezolana. ¿Y qué ha dicho Baltasar? Vamos de nuevo. El arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Caracas, Baltasar Porras, condenó el desastre en que se ha convertido el sistema educativo en Venezuela, lamentó que solo reciba migajas del Estado. En medio de protestas de salarios insuficientes e instituciones educativas en ruina ante el inicio del año escolar 24-25. En rueda de prensa destacó que toda la educación debería ser una prioridad porque a todos nos interesa. Bueno, esto es importante y obviamente, mis queridos amigos, es sumamente importante respaldar las palabras de Baltasar Porras y de respaldar además el derecho que tienen los muchachos venezolanos a tener una educación mínimamente decente que los capacite para el futuro. Respecto a la elección primaria pautada para el 22 de octubre, comentó que en una sociedad democrática debe existir tolerancia con las distintas formas de pensar. Escuchen. Una primaria es una consulta a la sociedad, es una consulta pública que no tiene por qué generar estas cosas que no conducen a la búsqueda de un diálogo, sino a acrecentar el abuso de poder. Eso no nos ayuda a tener una vida más tranquila. No hay razones
Y si se aduce que detrás de eso hay situaciones irregulares o ilegales, no basta con decirlo, hay que probarlo, dijo Baltasar Porras sobre el tema de las primarias. No debieron haber terminado como han terminado, es la frase final que el cardenal primado de Caracas expresa sobre el tema de la elección primaria. Seguramente, y le decía, porque es muy fácil para un dirigente político salir acusando a alguien que está en desacuerdo con sus ideas de alacrán, te compró el gobierno, pero le pueden decir lo mismo al cardenal Baltasar Porras. Baltasar Porras un alacrán cuando dice que las primarias no debieron haber terminado como han terminado, o está llamando a la reflexión para que se enderece el camino, si es que todavía, mis queridos amigos, puede enderezarse la primaria. Hoy entrevisté a Jesús Castillo Molleda y ha dicho, mis queridos amigos, que la participación, que estaba en el 11%, se ha reducido a el 8% la participación en la primaria. Pero además, dentro de todas las cosas que dijo, ha dicho que es muy difícil que la primaria la pierda María Corina Machado, porque ella tiene un apoyo importante, que si ese voto espontáneo va a votar, ella gana. Pero si el voto espontáneo no va a votar, van a ganar las maquinarias. Allí se la está jugando Prosperi, pero también se la está jugando Capriles y se la está jugando Rosales, que decidió no presentar candidato, no presentarse él como candidato, pero sí presentar a Enrique Capriles como candidato. Si María Corina Machado le gana a Rosales en el Zulia, evidentemente eso va a ser un balde de agua fría para Rosales. Nadie está diciendo que le va a ganar, pero tiene la posibilidad de ganarle. Es una elección finalmente. Si María Corina Machado le gana a el señor Henry Falcón en Lara, evidentemente va a ser un balde de agua fría para Henry Falcón. Así que cada quien está como que jugándose un poco de su pellejo político. El liderazgo más sólido del país, 5 de cada 10 personas tienen una percepción positiva sobre María Corina Machado. Vamos a ver de quién es esta encuesta. El periodista experto en temas electorales Eugenio Martínez explicó que la líder de 20 Venezuela, María Corina Machado, acumula un liderazgo político más sólido del país, porque 5 de cada 10 venezolanos consultados tienen una percepción positiva de ella. Martínez refirió a los últimos sondeos de opinión y destacó que 2 de cada 10 personas tienen una percepción muy favorable y 3 de cada 10 dicen que tienen una opinión favorable. Esto se parece, mis queridos amigos, a la Venezuela del año 1998, cuando el señor Hugo Chávez acabó. Los partidos se acabaron ellos y él terminó de acabar con los partidos políticos, con aquello que era Acción Democrática y COPEI, que fueron durante 40 años el monopolio de la política venezolana. Hoy pareciera que los partidos políticos tradicionales están perdiendo la posibilidad de conservar el poder. Por eso María Corina se la juega. Ahora, insisto, ¿podrá llegar a ser María Corina realmente candidata presidencial? Cuando se vaya a inscribir en el Consejo Nacional Electoral, ¿podrá ser candidata? ¿Cuándo van a ser las elecciones? ¿Van a ser en mayo, como muchos dicen, en abril o mayo? ¿O van a ser en diciembre del próximo año? Todo esto es un acertijo que seguramente el gobierno lo va a utilizar en su beneficio. Y bueno, vamos a estar. Jairo Nava dice que vota por María Corina Machado, Cope vota por María Corina. Saludos de Mario Infante, saludos Mario. Cada quien vota por el candidato de su preferencia. Ojalá y no estuviera ninguno de ellos inhabilitado, para que pudiéramos tener no solamente un candidato inhabilitado que gane la primaria, sino que pudiéramos tener al mismo tiempo un candidato presidencial habilitado para poder competir con el señor Nicolás Maduro Moro. Vamos un poco al tema del Foro Penal Venezolano. El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, precisó que desde que Nicolás Maduro llegó al poder en el 2014 se contabilizan más de 15.700 presos políticos en Venezuela. La cifra actual, según el último reporte del 4 de septiembre, es de 282 personas privadas de libertad por razones políticas. Pues obviamente Nicolás Maduro ha tenido, digamos, en medio de su gobierno, la salida del 14, que fue una salida que se planteó violenta, y la salida del 17. Ambos eventos
fueron violentos, significó el cierre de las calles, el boicot de las calles de la ciudad, y Maduro reprimió brutalmente todos estos eventos políticos. Evidentemente esto trajo una inmensa cantidad de presos políticos en Venezuela. Ahora volvamos un poco a la primaria, porque no les había leído lo que dijo la señora Juan Carlos, tenemos que votar en las presidenciales porque por el que gane tenemos que salir de esto. Yo estoy de acuerdo contigo, esto lo dice Laura Paz. César Caraballo, buenas noches, el resultado es más que evidente desde hace días, María Corina ganará con amplia ventaja. Dice César Caraballo, el resultado es más que evidente, y lo repite acá. ¿Qué ha dicho la señora María Carolina Uzcategui el día de hoy? Leo la nota. La ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, María Carolina Uzcategui, refirió este lunes que la primaria del 22 de octubre tiene fallas de origen. A su juicio debería contar con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Inhabilitados no deberían participar y debe cambiarse la fecha del proceso. En entrevista concedida a un circuito nacional, al circuito Onda, la señora Uzcategui explicó que decidió renunciar porque la CNP, la Comisión Nacional de Primarias, solo verificaría el 20% de los centros de votación. O sea, no está en capacidad de verificar que la mayoría de los centros de votación estén en buen estado, situados en sitios adecuados para que se pueda realizar la elección. Estábamos tratando de motivar a la gente para conseguir los espacios a nivel nacional. Empecé una gira para darle la oportunidad al proceso, pero en el recorrido por 2 estados me di cuenta de que a pesar del discurso, las juntas regionales, que son personas honorables, no tenían capacidad de movilización para verificar los centros de votación, declaró al circuito Onda. Aquí tiene razón María Carolina. ¿Por qué? Estoy en el estado Zulia. Ustedes saben que estoy en el Zulia. A ver, Juan Carlos, ¿no haya? No, vale. En el nombre de Dios. Si fuese razón lo que tú dices, hace 23 años no me hubiese ido del movimiento Quinta República, me hubiese quedado allí, que allí sí hay. Allí sí hay. Por Dios. Un poco más de respeto te pido. Pero en todo caso, mis queridos amigos, esto que ha dicho la señora Uzcategui es un llamado de atención. Que sea tomado en consideración, vaya, eso es un problema de la Junta Nacional de Primaria, de la Plataforma Unitaria y de las juntas regionales. Pero, por ejemplo, en el estado Zulia hay ilustres zulianos, personas muy reconocidas, encabezados por la decana de la Facultad de Derecho, pero yo dificulto que ella haya podido recorrer el Zulia para saber dónde están los centros de votación. Está el doctor Alfredo, expresidente de Corpo Zulia, personas muy honorables, pero es muy difícil, mis queridos amigos, que puedan recorrer el estado verificando centro a centro. Tienen que confiar en los partidos políticos que hay en la región, para que los partidos políticos verifiquen si es posible realizar elecciones en esos centros de votación en particular. Por lo tanto, insisto, esto sigue en problemas, sigue en discusión, pero avanza. Nada ha dicho que la primaria se va a suspender. Creo que si se suspende es porque la suspende el gobierno. No hay modo de que la propia oposición suspenda esto. La Comisión Nacional de Primaria va a continuar su trabajo, y a mí lo único que me preocupa, insisto, es que gane un inhabilitado. Como va a ganar un inhabilitado, entonces no sea una elección de primer grado, sino de segundo grado. Pero bueno, mis queridos amigos, esto es un problema que lo tendrá que resolver la oposición en su momento. En su momento tiene que resolverlo la oposición. Ya, como les comenté anoche, la Comisión Nacional de Primarias presentó el boletón. Ya tenemos boleta para votar en la primaria, lo cual es una cosa buena, es un avance. Vaya que ya la gente pueda participar y pueda votar. Vamos a ver cómo todas estas cosas, mis queridos amigos, avanzan. Hay una buena noticia. A ver, me voy para acá. Una venezolana ganó oro en Canadá. La Comisión de Primarias dice que más de 1000 venezolanos en el exterior están listos para la primaria. Carlos Prosperi agradece el apoyo de Henry Falcón y su partido Futuro por el apoyo a la primaria. La venezolana se llama Elvismar Rodríguez. Se colgó el oro en Canadá.
en los juegos que se están dando allí. Ya les expliqué lo que dijo Henry Alviares, que es el secretario general de organización de Vente Venezuela. No hay nada seguro. Hay personas que han ofrecido lugares para que sean centros de votación, pero luego llegan los cuerpos de seguridad a amedrentar y finalmente terminan suspendiéndose esos centros de votación. También hay una noticia, mis queridos amigos. ¿Hasta cuándo esta incertidumbre? Yo creo, mi querido Fernández, que eres el quien está afirmando el tema de hasta cuándo la incertidumbre. Yo creo que es una especie de pecado original el haber resuelto permitir participar a los inhabilitados, pero no haber regulado qué pasa si gana un inhabilitado. Ha creado todo este problema que en este momento avanza y es fuerte, ¿no? Habrá que resolverlo en algún momento, habrá que resolverlo. ¿Quién lo resolverá? Los candidatos. ¿Quién lo resolverá? La Comisión Nacional de Primaria dice que eso no es su problema, que eso es un problema de los candidatos y de los partidos. Por lo tanto, corresponde a los señores de la plataforma unitaria. Juan Carlos, en tu programa, si tienes la boleta, podrás mostrarla para saber cómo votar. Mañana la muestro con muchísimo gusto. El asunto está en que hacer después de las primarias, si gana María Corina Machado, que está inhabilitada. Ese es un grave problema que hay que resolver, que tiene que ser resuelto por los partidos y por los candidatos. El Movimiento al Socialismo afirma que espera que los acuerdos con China generen soluciones a los problemas. Hoy yo hablaba con el presidente de FEDEAGRO, Celso Faltinel, sobre el tema de lo que Maduro trajo como propuestas. Maduro dice que vamos a vender café a China, que vamos a vender aguacate a China, que vamos a vender mariscos, que vamos a vender pescado, camarón, cangrejo, pero un contenedor de Venezuela a China cuesta $20,000. Yo dificulto que un contenedor de aguacates, el vendedor de aguacates sea capaz de pagar $20,000. Por eso a mí me parece que China es un mercado, pero es un mercado quizá para el café, es un mercado quizás para los camarones y los cangrejos, que son productos de alto costo, pero para productos como naranjas o como aguacates, yo creo que el mercado natural nuestro está en América Latina y está en el Caribe, que son los países donde llevar esos productos es barato. O sea, el flete es barato porque finalmente son productos baratos y no le puedes cargar los altísimos costos que significa un flete. Así pues que ojalá, y Nicolás Maduro, yo no estoy muy seguro, Nicolás Maduro lastimosamente a veces es sumamente, yo no sé si es una ilusión. Con respecto al café, pareciera que no es una ilusión el ponernos a vender café a China, pero venderle aguacate a China, yo creo que hay que pensar en otro destino para el aguacate venezolano. No creo que el destino sea China. Hay problemas en Taiwán. Taiwán detectó más de 100 aviones militares de China alrededor de la isla. Ahí pudiéramos tener un problema si China decide invadir Taiwán. Dicen acá, después que acabaron con la industria del café, Ana María Hernández. Sí, Ana María, ciertamente, hace unos días se inauguró una planta de procesamiento de café Imperial, que era la marca, digamos, más importante del estado Zulia. Ellos abrieron en Miami y tuvieron que cerrar en el Zulia porque ha sido muy duro, mis queridos amigos, muy duro lo que han vivido todos nuestros productores. Todos nuestros productores han tenido muchas dificultades para poder mantenerse de pie en un escenario tan complejo como este de la debacle económica creada por un modelo económico que es un fracaso, donde lo pongan, y además luego se juntaron las sanciones que siguen siendo, digamos, parte del problema, parte de un grave problema que debe, en el nombre de Dios, en algún momento resolverse. Les contaba ayer que Capriles se suspendió las primarias. Capriles acaba de tener su primer hijo varón. No tenemos la información concreta de cuál es el problema que tiene el chamo, el niño, pero Capriles ha tenido que suspender la campaña electoral de cara a las primarias. No sabemos por cuántos días Capriles estará fuera de campaña, pero en todo caso ya lleva varios días fuera de la campaña
y esto evidentemente lo va a afectar, y lo va a afectar fuertemente, mis queridos amigos. La directiva del CNE, encabezada por el excontrador Amoroso, realizará mañana una visita institucional a la Contraloría General de la República, instancia que aún no tiene contralor designado después de que Amoroso pasada al Consejo Nacional Electoral, dice el periodista Eugenio Martínez. Por cierto, hoy nombraron al expresidente del Consejo Nacional Electoral director de la CELAC, del Centro de Estudios Latinoamericanos, porque, bueno, él es un hombre leal a la institución, digamos, de esto que llaman revolución, pero finalmente él pareciera que en el Consejo Nacional Electoral él no quiso prestarse para las jugadas que el gobierno intentaba imponerle, y eso evidentemente le causó desagrado a Nicolás Maduro. Andrés Velázquez ha declarado y dice: no entiendo a los candidatos que andan anunciando que si son inhabilitados se retiran. Esto lo dijo Prosperi. Si no están dispuestos a defender el derecho de los ciudadanos a elegir, no valen la pena. Eso es entreguismo. La pelea es peleando, dice el señor Andrés Velázquez, que en mi opinión va a terminar apoyando a María Corina Machado una vez que se acerquen los días y se cierre ya el proceso electoral y se cierre el proceso de apoyos, porque yo dificulto que los 13 terminen la campaña, porque hay unos que no tienen ninguna opción, ninguna posibilidad, y se supone que lo natural es que terminen pues apoyando a otros candidatos. Nicolás Maduro dice a través de un tuit de prensa presidencial: la misión Igualdad y Felicidad Social será lanzada por el Ejecutivo Nacional para optimizar nuestra lucha contra la desigualdad, contra la pobreza y poder construir un país más armonioso, hermanada con el Centro Internacional de Lucha contra la Pobreza de China. A ver, ¿por qué somos un país tan pobre? Primero, somos un país pobre porque le hemos metido en la cabeza a los ciudadanos venezolanos de que este es un país rico, y realmente no es un país rico. Es un país con mucha potencialidad, pero no es un país rico. Segundo, la revolución que intentó implementar Hugo Chávez fracasó, pero fracasó de calle y arruinó al país. Maduro ha hecho un giro tratando de irse hacia el modelo chino de autoritarismo político y liberalismo económico en la economía, pero con las sanciones norteamericanas está muy entrampado. Es muy difícil que Maduro pueda salir de esto si no negocia con los norteamericanos. Pero eso, misión Igualdad y Felicidad Social, se parece mucho a aquello al viceministerio de la Suprema Felicidad. ¿Se acuerdan que Nicolás Maduro creó ese organismo? Una cosa que lo que daba era risa, porque aquí la única manera de crear igualdad es dándole oportunidad. Que el hijo del obrero pueda convertirse en doctor, teniendo educación de calidad, no este disparate de educación que tiene Venezuela. Así que yo no tengo ninguna duda de que esto es más gamelote del que Maduro está acostumbrado a decirnos a los venezolanos, este montón de disparates que dice Maduro permanentemente. Y vean que estoy viendo acá las gigantescas colas que se hacen frente al Seguro Social en Maracaibo de los pacientes oncológicos para buscar en la farmacia de alto costo los medicamentos que no pueden comprar, que no tienen capacidad para comprarla porque no ganan dinero para comprarla, no tienen ingresos para comprarla. Entonces Nicolás habla de la suprema felicidad mientras tenemos a los pacientes oncológicos, pero también tenemos a los pacientes renales teniendo que comprar el agua que se usa en las máquinas de dializar, las tienen que pagar los pacientes renales. Esto es una cosa, mis queridos amigos, brutal. Por lo tanto, uno comienza a ver como, yo no sé si se están burlando de la gente, pero pareciera que se burla del ciudadano cada vez que Nicolás Maduro habla de la suprema felicidad. ¿Cuál suprema felicidad en el nombre si lo que han traído es la suprema tristeza del pueblo venezolano? Que tengamos casi 8 millones de personas recorriendo el mundo. Muchos de ustedes que están viendo este programa están fuera del territorio patrio, otros están en Venezuela pero viendo cómo su familia andan atravesando la selva del Darién o llevando mala vida en Colombia, mala vida en Estados Unidos, mala vida en Perú, mala vida en Chile, mala vida en Argentina, y este señor viene ahora a hablarnos a los venezolanos de suprema felicidad en el nombre de Dios.
Vean, trabajadores de diversos gremios de la sociedad venezolana protestaron para exigir salarios dignos tras más de 500 días sin aumento y el rechazo a la represión hecha durante los últimos días. Hoy los maestros están pidiendo aumento salarial y los maestros necesitan un aumento salarial. Pero para darle un aumento salarial a los maestros, la economía tiene que mejorar para que haya flujo de caja. Pero si seguimos con este atajaperro que tiene Venezuela, no va a haber ninguna posibilidad de generar recursos suficientes como para aumentarle los salarios a las personas. Por cierto, quiero comentar con ustedes unas frases dichas por Manuel Rosales que andan recorriendo las redes y los escenarios de la política. Manuel Rosales pidió a la gente que ahorre electricidad, que si ahorramos electricidad hay menos apagones, porque la electricidad que tenemos disponible en el Zulia está limitada por razón de que hemos perdido dos fuentes de electricidad, que era el cable que pasaba por debajo del puente sobre el lago, en la plataforma atado al puente sobre el lago, y el cable submarino. Tenemos un solo hilo eléctrico que trae electricidad del Guri, que es el interconectado que se construyó para alimentar Carbones del Guasare y Paso del Diablo, la mina del carbón, y no para alimentar nuestras ciudades. Entonces las plantas eléctricas no funcionan. Todo esto porque a Hugo Chávez se le metió en la cabeza la triste idea, la idea equivocadísima de pretender instalar en Venezuela el modelo cubano de generación de electricidad, y eso fracasó absolutamente, y luego Nicolás Maduro no ha tenido la capacidad de tener los 4 dedos de frente para entender que el Estado venezolano ya no es capaz de generar electricidad y necesita obligatoriamente buscar socios comerciales de cualquier lugar del planeta que nos ayuden a la producción de electricidad. Me dice el Sombra 07, la situación en los hospitales es gracias a ustedes que pidieron las sanciones. Mira, yo no pedí sanciones, he rechazado eso absolutamente, pero no me vengas que es gracias a las sanciones, mi querido hermano. ¿Dónde están los 23.000 millones de dólares que supuestamente se robó el grupo de Tarek El Aizami? ¿Eso es culpa de las sanciones? Te pregunto, los 1.000 millones de dólares que se llevó el Tuerto Andrade, que era tesorero de la República, ¿eso es culpa de las sanciones? Te pregunto, mi querido hermano, y lo digo para que entres, para que analices. Está presa la ex tesorera de la República, que era enfermera de Chávez y la nombró tesorera de la República, su enfermera, está presa por sobornos. Ahí tenemos un gentío preso por corrupción en Venezuela. Hoy mismo acaban de acusar a otro Saab por haber recibido sobornos a nombre de Bielma Mora, que fue gobernador del Táchira y hoy es diputado de la Asamblea Nacional. Yo quisiera saber si eso es culpa, mi querido amigo, de las sanciones. Pasea por cualquier lugar de Venezuela en el día para que veas todas las luces de los postes encendidas. Bueno, eso tiene que ver muchísimo, mis queridos amigos, que con una administración absolutamente errada del tema eléctrico. Bueno, mis queridos amigos, nos hemos pasado un par de minutos del programa. Ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes. Mañana a la misma hora vamos a estar. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias a la gente de Novatech, y además que estamos recogiendo ropa usada en buen estado, calzado usado en buen estado, para entregárselo a la gente más pobre de la ciudad de Maracaibo. Les deseo a todos ustedes que tengan un feliz día y que el Señor les proteja.